Muy buenos inversores, ¿cómo están? Bueno, nuevamente acá estamos analizando la tendencia general de Bitcoin. Sí, poco a poco vamos a ir bajando las temporalidades para tener niveles un poco más interesantes para poder estudiar estructura de mercado, para poder estudiar nuestros cuatro pilares que venimos trabajando en el proyecto de Profit Trading. Así que simplemente hace algunas semanas atrás, como verán, en TraderView me pueden buscar en el perfil. Estoy muy agradecido. Hemos cumplido con un objetivo importante. El objetivo era llegar a 1000, ya somos 1163 suscriptores. Les doy las gracias por eso a todos, por el acompañamiento de semana a semana que me dan para poder seguir. Así que simplemente mostrarles, como todas las semanas hago un reporte semanal. Y bueno, no solamente de Bitcoin, sino también de empresas y también oro e índices, para hacer un análisis completo de los activos que yo sigo en Profit para traerles a ustedes y para tener mi punto de vista respecto a los análisis que hacemos, ¿sí? Bueno, básicamente, como les comentaba, semana a semana, fíjense cómo fuimos analizando el movimiento de Bitcoin, fíjense cómo acá ya estamos en una temporalidad un poco más baja. Fíjense cómo veníamos denotando la estructura bajista que se estaba armando en diario. Fíjense acá cómo venimos trabajando semana a semana, paso a paso. Ahora estamos ya un poco más abajo. Si bien nosotros habíamos marcado este nivel como un nivel importante, se denota el inicio del impulso con mucha demanda. Fíjense, hay un descanso, una reacumulación y el precio ya directamente se dirige al máximo que tocó en este año. Ahora, punto importante que tenemos que tener en cuenta, más para las personas que trabajan con carteras de inversión, que eso también nosotros lo vemos mucho, yo lo veo mucho en Profit. Son personas que, si bien contratan terceros, agentes que controlan, hacen una cartera, preparan una cartera de activos para tener un rendimiento anual. Por lo general mucha gente trabaja de esa forma, muchos inversores invierten de esa manera. Entonces en Profit todos los años yo hago un cierre de los activos que han tenido mejores rendimientos y peores rendimientos dentro de lo que nosotros vamos analizando durante todo el año. Para el caso de Bitcoin, fíjense en enero, yo había marcado por acá, más o menos por acá, Bitcoin está en en punto cero, ¿sí? Si bien acá tuvo una primera caída, un primer retroceso, que fue toda esta zona, está acá, y después tuvo este retroceso, un retroceso a principio de año y un retroceso a final de año. Entre medio una tendencia de grado menor con un poco de desgaste de los dos retrocesos que tuvo en el principio y el final de año. Vamos a estar analizando este mes cómo finaliza Bitcoin. Si finaliza, por ejemplo, en estas últimas semanas, viene a recuperar todo este vacío que queda por acá, que si bien en semanal no hay mucho, el pequeño vacío que está por acá, el FBG que está por acá en semanal. Nosotros veníamos planteando en temporalidades más pequeñas. Obviamente este voy a sacar porque este es el nivel de enero, de lo que valía en enero, a principio de enero. Esta estructura, ¿sí? Veníamos denotando toda esta estructura bajista con bajos más bajos, fíjense, bajos más bajos constantes. Y este fue el último quiebre significativo de los famosos 100K que veníamos siguiendo durante mucho tiempo, muchas semanas atrás. Entonces, hace un quiebre bastante importante con mucha demanda, ¿sí? Pero todavía no logra recuperar. ¿Qué queremos decir eso? Que todavía no logra ni siquiera llegar al 0.6 o en una zona de premium, una zona premium de entrada a favor de la estructura,
en grado menor, que en este caso es bajista, fíjense cómo fue, va denotando, como venimos planteando, pero todavía no está logrando esa demanda, ¿sí? Ese remanente para hacer el descuento, ¿sí? Y hacer una entrada, vamos a decirlo, en contra de la tendencia semanal por el momento, porque acuérdense que en semanal todavía esto está alcista. Vamos a borrar esto, un segundo. En semanal seguimos alcista, fíjense cómo entró mucha demanda acá. Y el origen del movimiento en semanal es este. Básicamente para hacer, si vamos acá, eh, este movimiento, para atacar la zona de los 80 acá. Si bien en esta zona entró mucha demanda, para mover, no, tampoco tanta, vamos a ver el volumen, un poquito el volumen. Sí, en esta zona, en este punto habíamos denotado también la semana pasada que si bien no es tanta la demanda comparado a estos picos que están acá, que van decreciendo, hace que podamos definir que venga a retestear, que veníamos planteando los 100K para continuar un retroceso más profundo, o bien atacar los 80K directamente desde acá, desde donde está, o hacer un cierre acá con mecha, con absorción por parte alta, un rechazo, y volver a atacar. Caso contrario, que continúe la tendencia, que ataque directamente esta zona y que en este mes, por lo menos creo que más o menos por acá, inicio de enero, deje a los inversores al menos un 10% como para descontar, vamos a decirlo así, si bien hay activos, acciones, incluso materias primas como el oro, commodities, que han tenido un rendimiento de arriba de un 55-60% actualmente en este momento, y acciones que también han tenido arriba un 58-60% de ganancia en dólares desde enero hasta este momento. Entonces, como hacen una cartera, hacen cripto, hacen acciones, índices, oro, lo que analizamos nosotros, básicamente lo que no generó la ganancia que debería ser es Bitcoin. No generó una ganancia considerativa en el sentido de al menos un 10% de lo que puede generar un conjunto de bonos en pasivo, entre un 6 y un 8%, un 10%, que es la ganancia en lo que es renta fija. No logra cubrir lo que es la ganancia de Bitcoin, pero con otros activos, haciendo una cartera, como decimos, integral, lo que es acciones. En acciones podemos dividir también en diferentes rubros de tecnología, todo lo que es bancos, todo lo que son empresas que se dedican a la energía, entonces a tecnológicas, como siempre hablamos. eh, Hacemos una cartera completa y dentro de lo que es el paquete de carteras, lo que pasa con Bitcoin no es tan relevante porque está en el punto de donde arrancó en enero. Básicamente no sumó nada en la cartera del inversor que tenía Bitcoin este año en 2025. Así que bueno, en resumen, voy a ir subiendo acá en mi perfil todas las acciones que han tenido lindas ganancias. Por ejemplo, Broadcom tuvo una performance muy buena, ya tenemos 3 años continuos de crecimiento. Oro también, muy buen crecimiento, fíjense. Entonces, así sucesivamente vamos cerrando el año con acciones que han tenido buenas performance y acciones que no tanto y que pueden ser una posibilidad para el año que viene, como Bitcoin. Bitcoin no sumó nada, prácticamente, suma cero, pero otras acciones sumaron.
y eso puede que en nuestra cartera el promedio nos siga dando algo positivo. Entonces muchos inversores están viendo eso, que Bitcoin puede ser una oportunidad quizás para el año que viene para obtener un mejor rendimiento en lo que sería todo el año 2026, sin analizar lo que es estructura de mercado ni nada por el estilo, porque si bien hay gente que trabaja con Bitcoin, que ha tenido muchas ganancias este año con estructura de mercado y con sus estrategias, el que compró en enero comparado a lo que es fin de año, que es ahora, no ha tenido una ganancia sustancial en este tiempo. Entonces, continuemos. Posiblemente Bitcoin tenemos 1, 2, 3, 4, casi un mes de caída, haga un retroceso a retestear zonas que antes eran de soporte, ahora son resistencia, que básicamente es a, a validar ese fractal de retroceso que está en el orden de los 100K. Vamos a estar analizando eso y ver si se da 100K o 103, básicamente, más o menos por acá. Puede ser esta zona o esta zona que están acá, para continuar con la estructura que viene conformando. Si esto invalida, ya sabemos, si esto viene, hace un quiebre, ataca y continúa, ¿qué quiere decir? Que continúa la tendencia en semanal al alza para el 2026 prácticamente, porque ya estamos a un mes de finalizar el año. En caso de que invalide el inicio del último impulso, que es este. Acá es el orden de los 107, 108. Si hace un quiebre en 107 y 108 acá, estaríamos confirmando que Bitcoin va a continuar con una tendencia para el próximo año, básicamente. De momento esto no está nada confirmado, seguimos en una estructura bajista, no logra hacer por lo menos ese quiebre, no hay fuerza, dice que entra mucho volumen, pero automáticamente en el retroceso se hace con poco, en la subida, ¿sí? En la recuperación se hace con poca demanda, hay poca fuerza, hay poca volatilidad, poco interés de parte de la demanda para poder ir a atacar esas zonas que venimos marcando en lo que es 110, 107 para cerrar más o menos. Para que haya un quiebre tiene que haber intención, mucha volatilidad, ¿sí? Mucho volumen. Entonces en este caso hay frena el precio con mucha volatilidad acá, pero el retroceso se hace con poco volumen, ¿sí? Un retroceso controlado. Quiere decir que quizás la oferta está tomando control de ese movimiento. No ingresó una demanda para provocar ese desequilibrio que hay para luego explotar al alza. ¿Sí? Entonces eso vamos a estar denotando en esta zona que más o menos por acá. Voy a borrar un poco para que se entienda. Lo que les hablo es esto. Para que ataque toda esta zona lo tiene que hacer con mucho volumen, para poder denotar la volatilidad y la intención de quiebre. Como pasa en estas zonas, ¿ven? Como el volumen va en aumento. Va en aumento acá para hacer el quiebre, en esta zona. Lo mismo tiene que pasar acá. ¿Hay veces que hace un quiebre sin volumen? Sí. ¿Por qué? Porque todavía no hay zonas de liquidez importante institucional en esta zona, por eso todavía sigue subiendo el precio sin, sin mucho volumen. Entonces es fácil desplazarse con velas pequeñas, con cuerpo pequeño, porque no es un punto de interés para el dinero profesional, para los grandes inversores. Entonces, digamos, el precio avanza muy poco y con muy poca volatilidad, porque no se encontró con una barrera de órdenes de oferta que hace que frene y haga la reversión. Así se maneja el mercado, básicamente. Por eso es muy importante detectar los puntos de interés, los puntos de liquidez, que es donde está el dinero esperando para ser distribuido. ¿Sí? Entonces, vamos a estar analizando esta zona y esta zona.
en este último tramo del año que queda. Así que bueno, inversores, no les voy a robar más tiempo, espero que les haya servido. Estos videos son me sirven a mí y les sirven a ustedes. A mí me sirven para un modo de transmitir lo que durante todos estos años fui analizando y fui sacando, fui investigando y me he dado cuenta de muchas cosas, entonces eso yo lo transmito. Y para ustedes, si les sirve para su análisis. Tómenlo o déjenlo. Básicamente, Profit es un proyecto claro, sencillo, completo y está bueno para que ustedes también lo puedan utilizar. Si les sirve, ¿no? No pueden tomar todo, pero pueden tomar una parte y decir, bueno, mira, me sirve esto, perfecto, lo voy a utilizar. Y de esto se trata el mercado, de oferta y demanda y de personas que constantemente están siguiendo el mercado y analizando lo que nosotros hacemos todas las semanas. Les mando un saludo y espero que estén muy bien. Síganme en Profit Trading acá en lo que es TraderView. Y más adelante ya voy a estar subiendo algunos tips, algunos conceptos que pueden servir, por ejemplo, para las personas que recién están empezando, que me escribieron muchos correos electrónicos, estoy en deuda con ellos, para subir algún que otro video para evacuar algunas dudas y puedan también tener un análisis limpio, un análisis, yo le llamo análisis limpio porque no hay muchos indicadores. Ustedes ven que yo trabajo básicamente con algunas líneas que están ahí en el gráfico marcado, que son estas, y con el volumen. Básicamente eso es todo. Por ahí usamos un retroceso Fibonacci, por ahí, pero básicamente los puntos de liquidez nosotros lo vamos denotando en la estructura del mercado. Los soportes, en la resistencia, vamos viendo en las convergencias y en las divergencias también. Entonces, para tener un análisis más limpio, más completo, de lo macro a lo micro, empezamos en semanal, como todos los videos, y vamos desglosando poco a poco en las temporalidades. Así tenemos el análisis, el famoso análisis top-down, de temporalidades altas hacia temporalidades bajas, y nos vamos alineando para poder tener un desplazamiento a favor del dinero profesional. Ese es el objetivo del trading, es poder analizar el mercado y entrar y desplazarnos en conjunto con la tendencia dominante en ese momento, sea tendencia alcista, bajista o un rango por eso estamos con Wyckoff, en un rango para estudiar los rangos o las acumulaciones o las grandes distribuciones y también poder hacernos de esa oportunidad, de esa herramienta. Así que les mando un saludo y espero que terminen una excelente semana. Chau, chau.